algunos que presentamos directamente en la plataforma como un documento y otros que son ejercicios directamente, que obvio lo vamos a hacer sobre la plataforma, digamos, ¿no? Y lo van a hacer directamente ahí en el software y luego directamente ahí las vamos a calificar, digamos, ¿no? Así que el aula virtual, todas las tareas, comunicaciones, exámenes, todo lo que quieran es con la plataforma. No sé si la mayoría de ustedes ya se unió al Classroom. Lo que vi yo que en el Classroom solo faltan 4 personas que se unan de los inscritos. Del total de inscritos hay ahorita 30 por un lado y 34 por el otro, debían ser 64, pero ahorita en Classroom hay 64 personas todavía que no se han unido al Classroom. No sé si ahorita entre los que están conectados hay algunos que no se unió al Classroom. Se dan los exámenes, ahí voy a subir documentación, algunos documentos, digamos, videos y cosas por el estilo, todos a través del Classroom. Sí, y luego comunicación instantánea a través de los grupos de WhatsApp que ya mencionamos hace rato, a partir también algunas de esas notificaciones importantes a partir de la plataforma de la universidad, digamos, ¿no? Sí, y obvio el Classroom, que es la importante, la que deben estar suscritos y a la que deben mirar todo el tiempo. Y como les digo, si están suscritos y lo han hecho con una cuenta de correo, si revisan o lo vinculan esa cuenta de correo con la que se registraron a Classroom, la vinculan a su cuenta de correo en su móvil, entonces automáticamente cualquier cosa que yo haga les va a salir como una notificación ya de cosas raras como esa. Es que pasa que RAD Studio, o sea, Delphi tiene un compilador privativo y yo uso Linux y no puedo descargarlo. Sí, la versión community, digamos, ¿no? Hay como compilarla en Linux también, digamos, ¿no? Lo hacemos en herramientas modernas. Esa burrera de Lázaro no sirve para nada, nadie lo ocupa para nada, no es algo que utiliza en la vida real para desarrollar software, ¿se entiende? ¿Sí? Es una burrerita que han hecho ahí para archivar, nada más. Eso no es algo real ni algo que se utiliza en el mundo real, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Ya? No son niños ustedes. Esas cosas se lo utilizan para los niños, ¿me entienden? Como el Scratch, esas burreritas ahí para que chiveen un rato, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes ya no son niños. ¿Sí? Entonces, tienes que aprender a desarrollar software como se lo hace actualmente, en las herramientas en las cuales se lo hace actualmente, no con cosas raras y que no sirven para nada, ¿se entiende? Porque ustedes no van a salir para hacer cosas en algo que ni existe, ¿se entiende? Entonces, las metodologías, las maneras como se hacen, digamos, actualmente, obvio, son diferentes. Yo sé que vieron burreras en introducción en algunos casos, digamos, como una idea básica de cómo pero en este mundo de desarrollo no te quedas con lo que viste el semestre anterior o el año anterior. Siempre estás evolucionando, haciendo cosas más complejas, más avanzadas, más nunca La gente cree que aquí, ya yo sé y cree que va a vivir y va a salir 7 años, 10 años, le va a tirar con la misma burrera todo el tiempo. No, tienes que ir avanzando en esto, haciendo cada vez cosas más complejas, en entornos más complejos, cosas más avanzadas. No te puedes quedar con la cosa que viste hace 10 años o que viste en el colegio, digamos, o que viste en el ¿se entiende? Aquí no se trata de seguir y van a tirarle 10 años viendo Lázaro, digamos, ¿no? O viendo algo por ahí, ¿se entiende? Entonces tienes que aprender más entornos. Mientras más entornos conozcas, mientras más lenguajes conozcas, mientras más sistemas operativos conozcas, mucho mejor. No se trata de quedarse en una sola cosa, digamos, ¿no? O con una cosita que tienes por ahí, digamos, ¿no? Se trata de ir avanzando. Aquí cada vez esto que sabes, no sabes nada todavía con respecto a desarrollar. Estás como cuando te estaban enseñando en kinder las letritas, el abecedario, digamos, ¿no? Y algún día tienes que saber escribir todo un texto completo, digamos, ¿no? Es lo mismo acá en programación. Eso que sabes no sirve para nada todavía, digamos, no te sirve para hacer algo serio. Tienes que ir avanzando, así que vamos a ir avanzando, haciendo cosas más complejas y obvio tenemos que aprender a manejar los entornos como son, como corresponden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos entendemos? Así que no me sirve si lo haces de otra manera, como quieras. Lo único que te vas a ganar es un serapio, nada más. ¿Se entiende? O lo haces como se debe o no me sirve para nada. ¿Nos ubicamos? ¿Ya?
Entonces, esas ideas de que yo lo sé hacer así o algo, no me sirve para nada. Aquí no funciona eso. En este negocio lo que más importa es que cada vez tengo que aprender cosas nuevas, cada vez cosas tengo que aprender a desaprender lo que aprendí para aprender cosas nuevas, porque entiendo que siempre el ser humano va por el camino fácil, ¿no? Quiere seguir haciendo las cosas como las sabía hacer antes y no quiere cambiar, digamos, ¿no? Entonces eso no funciona en este negocio. Si tienes esa mentalidad, ya entonces trabajemos en esa lógica. Ya, alguien me pregunta, por eso le digo, no trabaje en la versión craqueada, porque eso no me sirve. Utiliza la versión community, ¿estamos de acuerdo? En todos los productos de software actualmente se tienen versiones community, se le llama, que son versiones gratis que el fabricante te las da sin costo para normalmente ambientes académicos. Lo mismo, puedes agarrar, por ejemplo, versiones de .NET, ¿me entiendes? ¿No? En versiones community, digamos, el Visual Studio, el RAD Studio, las versiones para Android Studio, para Flutter, para todos los entornos hay versiones community ahorita donde los desarrolladores utilizan eso es lo que hacemos los desarrolladores. No queremos pagar licencia, entonces utilizamos las versiones community para poder programar en esos entornos, digamos, y no mantenernos pendientes o retrasados con las versiones porque no tenemos el dinero para pagar las licencias, ¿se entiende? ¿No es? ¿Sí? Es ese término para los de software libre, esa es la lógica, ¿me entiendes? Utilizar esas versiones que los fabricantes te dejan con libertades para poderlo hacerlo. ¿Estamos? Así que no craquees el Delphi, no tiene sentido. Bajate la versión community, que es la que vamos a utilizar y no vas a tener ningún problema. Por eso les dije al comienzo, no utilice la versión paga, porque obvio no tienes dinero para pagar la licencia, digamos, y vas a tener todo el tiempo que estar bregando con el tema, entonces bájate la versión community. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el software, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que hemos hablado? Señores, hablen. Todo tranquilo nomás. Ya, bien, hablemos entonces, el software que vamos a utilizar es eso, RAD Studio. Obvio, no es el único entorno de programación. A algún momento construyas el programa, sea desde el punto de vista orientado a objetos. ¿Nos entendemos? Entonces, lo que hacen todas las materias en la línea de programación es enseñarte un proceso, una metodología de cómo diablo construir un programa. ¿Se entiende? Ese es uno de los temas que vamos a tocar. El segundo elemento que te enseñan en las materias de programación es un entorno de programación, un entorno de desarrollo, un lenguaje de programación. Obvio, no es lo mismo un entorno que un lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Solo que a ustedes lo toman como si fuera lo mismo. ¿Estamos? A ver, un entorno, un ambiente de programación incluye varios elementos. Una herramienta, ¿sí? Un lenguaje y normalmente un sistema operativo. Entonces puedes programar, obvio, los 3 sistemas operativos más comunes en PC son Windows, digamos, Linux o la línea Linux con Unix, digamos, ¿no? Y Mac. Entonces, los programadores actualmente programan en una máquina, una computadora con Windows, pueden programar en una máquina con una computadora con Linux o Unix, digamos, toda la línea esa, o en una Mac, en una Macintosh, con un sistema operativo iOS. ¿Se entiende? Son los 3 sistemas operativos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Para el programador es lo mismo. Es como decir, bueno, voy a manejar un Toyota, voy a manejar un Suzuki, voy a manejar un Mercedes, digamos, ¿no? Es lo mismo. Al final vas a manejar, los dos te llevan al mismo sitio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esos son... Luego están las herramientas de programación, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas de programación para que construyas programas, ¿no? Las más conocidas en nuestro entorno, en las universidades, en el mundo comercial, son obvio las de Microsoft, que le llaman Visual Studio, un conjunto de herramientas que te permiten desarrollar aplicaciones. Luego está esta que utilizamos, que es RAD Studio. Luego están el Android Studio. Hay una serie de herramientas ahí en distintos y que a veces utilizan los mismos lenguajes,
o utilizan lenguajes diferentes de programación. Los lenguajes más comunes, obvio, están el lenguaje C, el lenguaje Java, y sus variaciones a eso, el lenguaje Basic, luego está Python, está Ruby, entre los lenguajes más modernos. Los lenguajes más antiguos está C, Pascal, Java, digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo? Y los lenguajes más modernos está Python, Ruby, digamos, ¿no? Y otros nuevos que están saliendo actualmente, digamos, como lenguajes de programación más recientes, de apariciones recientes. ¿Está de acuerdo? Entonces, hay muchos esos entornos de desarrollo que te permiten programar. Por ejemplo, en el mismo entorno que programas con Python, también programas con Java o programas en PHP, digamos, ¿no? Porque es el mismo entorno, la misma herramienta de desarrollo, pero que te soporta, tiene un plugin o tiene para programar en PHP, para programar en Java, para programar en Python, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Nos entendemos? ¿Sí? Entonces hay ese tipo de herramientas. Nosotros en este caso la herramienta se llama RadStudio y el lenguaje de programación se llama Object Pascal. ¿Estamos? Y así como ese hay un montón para distintos entornos, sistemas operativos y demás vainas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pero eso no cambia el hecho de programar. Otra vez, como solo cambiar de modelo de auto, nada más. ¿Estamos? O manejar en un circuito, manejar en la calle, manejar en una autopista, digamos, ¿no? Al final es lo mismo. El programador, en otras palabras, el que programa, programa lo que sea, desde una calculadora hasta un mainframe. ¿Estás de acuerdo? Y no se hace, y le da lo mismo programar en Linux que en Windows, que en Mac. Al final es la misma macana, no hay diferencia. ¿Se entiende? Para que no tengan esa idea loca ustedes, porque lo primero que hacen es irse a esas ideas locas. Ay, yo no, ¿por qué me aplacé? Es que no sabía Delphi. Ay, es que yo aprendí en Lázaro. ¿Estamos? El asunto es no sabes programar. No le eches la culpa al pobre lenguaje, a la máquina, al sistema operativo, a lo que quieras, a tu padre, al profesor, ¿me entiendes? No, sos vos, no sabés programar. Metételo en la cabeza, no sabés programar. Y hasta que no sepas programar, vas a buscar la excusa para decir que no pudiste hacer algo. ¿Se entiende? Porque el que sabe, lo hace en lo que le da la gana. En cualquier entorno, en cualquier lenguaje, en cualquier sistema operativo, programa, da lo mismo. Alguien alguna vez me pregunta, ¿y cuál es el lenguaje que prefieren? El que paga más dinero. Ese es el que me gusta. ¿Se entiende? Si me pagan por hacerlo, lo hago en lo que sea. No me importa el lenguaje. Ese es el que me gusta, en donde me pagan. Ese es el lenguaje que les va a agradar programar. ¿Se entiende? No es en este, no es que de pronto yo solo programo en este o no sé porque solo aprendí este. No, son burreras eso. Estamos en el mundo real, programas en el que te pagan para hacerlo y listo. Un día estás en una empresa y te piden hacerlo en este lenguaje, en este entorno y lo haces. Mañana te vas a otro lado y te piden en otro, en la misma empresa te piden mañana que programes en otro entorno, en otro sistema y lo haces. ¿Se entiende? No importa esto. El programador programa donde sea y como sea. No pone excusas de lenguajes y de entorno. La lógica es la misma. Programar es lo mismo. Se programa de la misma manera, digamos, ¿no? Y lo que requiere para resolver un problema computacional es simplemente lógica. Los lenguajes, las instrucciones, esas están ahí, van a seguir estando, estés vos o no, querrás o no programar vos. ¿Estamos? Entonces dejemos no de excusas y de burreras que se ponen ahí como excusa para no admitir que no están pudiendo hacer las cosas, digamos, ¿no? Bien. A ver, veamos ahora un poco el contenido. Entonces, supongo que quedó claro la herramienta y el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Sí? Sí, bien. Ya. El tema del contenido son tres cosas que vamos a aprender, como le dije. Primero, una metodología de programación. Segundo, una herramienta, un software, que en este caso va a ser RadStudio de Delphi, lo que vamos a aprender. ¿Sí? Vamos a aprender la metodología orientada a objetos. Y el tercer elemento que vamos a aprender es a razonar, a utilizar la lógica del cerebrito para encontrar una solución a un problema. Bueno, aprender a programar orientado a objetos no es difícil. La mayoría, solo por el hecho de hacerlo de esa manera, algo como que sin darme cuenta lo aprendo.
¿me entiendes? Por el hecho que lo voy haciendo, no es algo difícil de La mayoría consigue aprender a hacerlo porque es como que lo hago tantas veces que al final no sé cómo lo aprendí, pero ya lo sé hacer. El segundo elemento, la herramienta de programación, también la mayoría logra aprenderla porque obvio, son 4 cosas locas las que te necesitas de la herramienta aprender y aprendes a esto. Lo que hace la diferencia no son ni la herramienta ni la metodología, digamos. Lo que hace la diferencia es la lógica que puedes aprovechar. Y ahí lamentablemente ya no hay siempre me preguntan, ¿y un librito para digamos? Y la verdad es que no hay un librito, digamos, que leas y te aprenda a unir las neuronas. ¿Te entiendes? A ver, este es un proceso. No es algo que tienes que leer y porque leíste mucho, aprendiste a programar. Te puedes leer todos los libros que te dé la gana y no vas a aprender a programar nada. ¿Se entiende? Este es un proceso que tienes que enseñarle a tu cerebro, de alguna manera, a razonar desde el punto de vista de una lógica abstracta. ¿Está de acuerdo? Si quieres, solo para que entiendas el contexto de esto. En el colegio le tiraste 15 años, ¿no es? 3 de nidito, kinder, prekinder, más 12, 15 años has estado estudiando, si es que comenzaste en nidito, ¿no es? Entonces le has tirado 15 años en el colegio, digamos, ¿no? Lo malo del colegio, del sistema boliviano, es que te centra la educación en un proceso memorístico y mecánico. La mayoría del conocimiento que en teoría tienes está basado en un proceso de memorizarte o de aprender un proceso mecánicamente, repitiéndolo N veces. ¿Entiendes? Entonces, estás más acostumbrado a aprender las cosas por un proceso de memorización o por un proceso de repetición, para que se te quede más o menos el procedimiento. Pero en las computadoras esa manera de no sirve para nada. Entonces, en la computadora requieres un razonamiento lógico, aprender a razonar, resolver problemas, obvio, no problemas de cualquier tipo, sino problemas computacionales, que requieren un razonamiento lógico abstracto, que es difícil no porque sea difícil para el ser humano, porque obvio tiene la capacidad para hacerlo, sino te resulta al comienzo difícil porque no estás acostumbrado a razonar, estás acostumbrado a memorizar y a repetir un procedimiento mecánico, así que crees, y la mayoría termina creyendo que aprender a programar es otra vez eso mismo, repetir N veces. Yo veo a gente que dice, bueno, voy a aprender, hagamos un ejercicio, ¿no? Hace los ejercicios, lo copia el ejercicio y luego comienza a leer ese ejercicio, a repetirlo, ¿no? A escribirlo N veces hasta que se le quede y dice, bueno, ya lo sé hacer, ¿no? Y entonces cree que el hecho de poderlo hacer ese ejercicio ha aprendido algo, porque lo que hizo fue repetirlo varias veces el ejercicio hasta que lo pudo repetir el ejercicio. Y entonces en su mente cree que ha aprendido algo de programar y sin embargo no sabe naranja de programar, porque no se trata de aprenderse algo que ya alguien hizo. A ver, en este tema de nunca en nuestro negocio hacemos cosas que ya hicimos antes. A ver, ¿por qué nunca hacemos cosas que ya hicimos antes? Porque si ya lo hicimos, ¿para qué diablo la voy a volver a hacer si está ahí? ¿Se entiende? Si ya yo hice un algoritmo, hice un programa que hace algo y me lo piden de nuevo, no tengo que volverlo a hacer porque ya lo tengo hecho, ¿no? Entonces simplemente tendría que utilizarlo. Entonces nunca hago cosas que ya están hechas, porque obvio no tendría sentido a volverlas a hacer. Entonces, aprenderse un ejercicio es eso, es hacer algo que ya está hecho y nadie nunca te lo va a pedir. Si quieres, aunque casi la mayoría nunca te lo ha dicho esto, pero si quieres todos los ejercicios, todos, no estoy hablando de algunos, todos los ejercicios que vas a hacer en tu vida en la universidad, toditos, todos, ninguno te va a servir para nada. Ninguno, ni uno solo de todos los ejercicios que vas a hacer en la universidad, ninguno lo vas a ocupar nunca en tu vida profesional. Ni uno solo, si estamos. Porque los ejercicios que vas a hacer en la universidad solo te sirven para aprender a programar, no para aprenderlo el programa. Entonces, aprender a programar no significa aprenderse un programa. Significa aprender a construir soluciones a partir de nada. Entonces, ¿por qué? Porque siempre que nos piden que hagamos algo, no nos piden algo que ya está hecho, porque ¿para qué nos van a pedir algo que ya está hecho? Si quieres, jamás en tu vida, no sé qué hiciste, digamos que hiciste un algoritmo para ordenar N números, ¿estamos de acuerdo? Jamás en tu vida profesional vas a ocupar un algoritmo de eso. Jamás, nunca. Ni por si acaso.
Así que ni te los aprendas porque no te va a servir para nada. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te van a pedir ninguna de esas cosas que has aprendido a hacer o vas a aprender a hacer. Jamás te las van a pedir en el mundo real para que las hagas. Porque no sirven para nada. A nadie le importa hacer esas cosas. ¿Se entiende? Y solo te las pedimos en la universidad para que aprendas a programar. No para que te vayan a servir o que te sirva sabértelo esas cosas para algo, no te va a servir para nada. Cuando entras allá te van a pedir otras cosas y si no tienes la lógica suficiente, jamás la vas a poder hacer esas otras cosas, porque lo que te enseñamos no fue programa, sino a programar, en teoría. ¿Nos entendemos? Entonces esas son las tres cosas que vamos a intentar hacer. Aprender una metodología, aprender una herramienta y aprender a programar. La difícil es aprender a programar, porque eso no hay manera de que yo me meta en tu cerebro y comienza a unir tus neuronas para enseñarte cómo programar. Es un proceso que tienes que enseñarle a tu cerebro, forzarlo todo el tiempo hasta que él aprenda a razonar. Y cuando tu cerebro aprende a razonar, entra en lógica, como decimos en esta área, entonces comenzarás a entender cómo resolver y cada vez vas a poder hacer cosas más complejas y más sofisticadas, hasta que algún día puedas construir cualquier cosa que te imagines que puedes hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Y de eso vivimos, de hacer eso, de hacer cosas que no están hechas, porque si estuvieran hechas, ¿por qué ya lo queremos hacer? Nadie te va a comprar algo que ya está hecho. ¿Se entiende? Solo te compran algo que no está hecho. Y eso nos dedicamos a hacer software, obvio que no está hecho. ¿Se entiende? Y para eso necesitamos lógica, lógica pura. ¿Sí? Somos capaces de tomar un problema y resolverlo, computacionalmente hablando. Eso es lo que cuesta en este negocio. Entonces, la única manera es entrenar tu cerebro a hacerlo. A ver, en este proceso de entrenar a tu cerebro en la lógica, tiene que ver muchas veces, yo lo comparo con un gimnasio. ¿Han ido alguna vez a un gimnasio? ¿Sí? Sí, obvio. Imagínense que ustedes van al gimnasio, entran al gimnasio y se ponen a mirar ahí cómo la gente hace ejercicio. ¿No ves? ¿Alguna vez han entrado a un gimnasio y se ponen a mirar y van de puesto en puesto y ven cómo lo hacen? Y después de una hora salen y dicen, ya sé cómo hacer las cosas. ¿No ves? Creen que por ir a mirar al gimnasio a ver cómo la gente hace ejercicios, a ustedes han ganado algo. Es lo mismo en este negocio de pensar de que ir a la universidad y ver cómo alguien hace ejercicio, ustedes han aprendido algo. Les cuento que no han aprendido nada. ¿Se entiende, no? Es como ir a un gimnasio a ver cómo la gente hace ejercicio y pensar que van a sacar músculos por ir a mirar cómo la gente hace ejercicio. ¿Cuándo van a sacar músculos? Cuando se esfuercen. Cuando ustedes mismos lo hagan. Mientras ustedes no lo hagan, pueden ir a mirar todo el día si quieren cómo hacen ejercicio y no van a sacar una sola libra de músculo. ¿Está de acuerdo? Mientras ustedes no se pongan a hacerlo, no va a pasar nada. Es lo mismo aquí en programación. Pueden ponerse a mirar los videos que quieran, leerse los libros, ver cómo el profesor resuelve todos los ejercicios del mundo, ¿me entiendes? Y no va a pasar absolutamente nada en su cerebro. Va a estar igual lindo como el primer día que llegaron. Hasta que no se pongan ustedes a resolver los ejercicios, no va a pasar absolutamente nada. Nada, nada, créanmela. Pueden mirar los videos que quieran, pero hasta que ustedes no se sienten a hacerlo, no va a pasar nada con ustedes en términos de programación. Entonces la gente cree que con venir a clase ya aprendió algo, porque obvio se sentó en una clase, ya sea real o virtual, y miró cómo el profesor hizo un ejercicio y comienza a entenderlo. Ah, ya lo entendí, dice, ¿no? Entiendo lo que hizo el profesor, ya sé. Creen que han aprendido algo y la verdad es que no han aprendido nada. ¿Se entiende, no? Es lo mismo que ir al gimnasio y ver, ah, ya sé cómo hacerlo, pero hacerlo, pues, ¿no? ¿Me entiendes? A ver, sentate ahora y hacerlo. ¿Me entiendes, no? Ese es el problema. Que cuando ya les toca hacerlo, y obvio, no le voy a pedir que hagan lo mismo que ya hice, porque ya se lo saben. Cuando les pida otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho y no lo puedan hacer, ahí se van a dar cuenta que no saben programar. Porque el que sabe programar o aprendió a programar, cuando le pongo otro ejercicio que no tiene nada que ver con lo que hicimos y lo puede hacer, en ese momento entenderán que recién están pudiendo aprender a programar. Cuando sean capaces de resolver problemas por su cuenta, sin que nadie les diga cómo hacerlo, entonces ahí podrán decir que ya están aprendiendo a programar. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo es, señores? ¿Me entienden o no me entienden?
Sí, ingeniero, se le entiende. Ya, entonces, esto de aprender a programar requiere tiempo y dedicación, requiere que lo intentes, hagas. Y no seas a lo boliviano. No puedo, no le entiendo. ¿Por qué no dices no lo entiendo? Ay, por Dios, nunca le vas a entender si no te pones a hacer. A ver, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? A ver, supuestamente dices no lo haces porque no entiendes. Pero el problema es que si no haces, nunca vas a entender. ¿Me entiendes, no? Se comprende, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué no lo hiciste? Porque no entiendo. Pero para que entiendas tienes que ponerlo a hacer. ¿Se entiende, no? Entonces, obvio, si te basas en esa lógica, nunca vas a poder hacer porque nunca vas a entender, ¿me entiendes, no? Porque para entender tienes que hacer. ¿Se entiende? Entonces la gente siempre que les digo, ¿y por qué no hiciste? No entiendo. ¿Y cómo quieres entender? Pues un día crees que te vas a echar a dormir y al otro día vas a amanecer sabiendo programar. Por obra y gracia del Espíritu Santo va a venir alguien y te va y al otro día te... No, la única manera que le entiendas es que te pongas a hacer. Obvio que no le entiendes al comienzo, pues, ¿no? ¿Y quién le entendía? ¿Ustedes creen que los primeros que comenzaron o que yo nací programando? Que ya del vientre mi madre nací programando. No, igual que ustedes, en la primera vez que me dijeron resolver, no tenía ni idea de cómo resolverlo. ¿Y cómo llegué a resolverlo? Intentándolo hacer días y días. Las primeras veces te cuesta, a veces no horas, días, semanas en lograr entender y resolver un problema. Luego ya te va a durar unos cuantos días, luego se van a hacer unas cuantas horas, después de un tiempo ya van a ser unos minutos lo que solo te lleve a resolver un problema, ¿se entiende? Pero tienes que comenzar a hacer. Si no haces, no va a ocurrir un milagrito. No existen milagros en computación. ¿Estamos? Jamás te vas a echar a dormir y después vas a amanecer con la lógica resuelta y pudiendo programar, ¿no? ¿Nos entendemos? Sí. Ya, entonces sí, es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente no entiende que la única manera de aprender a programar es haciendo. ¿Eh? Haciendo. Te planteas un problema y comienzas ahí. No descansas hasta el día que logras hacer. ¿Se entiende? Mientras no te comprometas a eso, yo no voy a descansar hasta que lo logre hacer, o vivo o muerto, pero tengo que hacer este ejercicio, entonces no vas a avanzar en el proceso de aprender a hacer las cosas. Es haciendo. Hay gente, ustedes entraron tarde a este mundo de la programación, así que ¿cuál es el problema? Que ustedes están recién tratando de resolver burreritas. A ver, ¿qué hacemos en el semestre? Estamos contando dígitos, cantando caracteres, ¿me entiendes? Mientras otra gente ya es menor que ustedes y ya tiene aplicaciones desarrolladas en los Play, ya tiene soluciones vendiendo, ¿se entiende? Mientras ustedes están chiveando con burreritas de números y creen todavía que es difícil, ¿me entiendes? Hay gente que ni siquiera ha tocado la universidad y ya vende software, y ustedes, viejotes, digamos, ¿no? Están ahí pensando que sumar dos números es difícil. Ay, que tengo que ordenar. Ay, qué difícil sumar. ¿Me entiendes, no? Están pensando que esas cosas que les pedimos son del última. Son cosas que él ha sabido cuando tenían 8 años, ¿me entiendes? No ahorita que tienen 17 años, o 16, o 18 años, ¿me entiendes? Esa ya deberían saberla hace 10 años atrás. Y recién se la estamos enseñando en la universidad, mientras otra gente con la que ustedes van a salir a competir no está haciendo esa burrera, ya está vendiendo software, ya está haciendo soluciones de verdad. ¿Se entiende? Entonces, esto que le damos normalmente, no crean que es difícil, son burreras que tenemos que darlas porque ustedes no vienen con la lógica suficiente. En realidad deberíamos hacer cosas más avanzadas al nivel en el cual están, pero a veces nos vemos obligados a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no entienden naranja del asunto, cuando deberían ya entenderlo, ¿no? Esa es la dificultad, digamos, ¿no? Entonces, están muy retrasados. Si quiere, yo siempre lo comparo como, imagínense que ustedes están, no sé, tienen 18 años y están queriendo aprender a jugar fútbol.
Jamás van a llegar al Real Madrid a los 18 años comenzando a aprender a jugar fútbol, ¿no es? ¿Sí? No sé, a los 20 pues aprenderás, digamos, en una academia, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero jamás vas a llegar para jugar para el barrio, servirás, pues, ¿no? Pero ya jamás vas a llegar al Real Madrid comenzando a los 18 años a aprender fútbol. Es lo mismo en computación. Quieres comenzar a pelear en el mundo de ahora a los 18 años aprendiendo esta burrerita, cuando la gente que viene detrás de vos ya está vendiendo software mientras vos recién estás tratando de ordenar los números. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia sustancial que hay y que la gente no entiende, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que esto es rápido? Tienes que comenzar a entrar en lógica rápido para que podamos hacer cosas cada vez más complejas y que estas cosas que les pido no son cosas complejas, son cosas bien básicas que deberías ya saberlo. Pero bueno, ya sabemos el nivel de educación que tenemos en Bolivia, digamos, de formación, así que lidiamos con esas deficiencias que vienen y obvio pues tenemos que acelerar porque si no, no vas a ser competitivo en este mundo haciendo estas cositas. ¿Estamos de acuerdo? Estas cositas no sirven para nada todavía. Es solo inicial para que encuentres la lógica suficiente para comenzar a entrar en este. Pero tienes que dedicarle bastante tiempo para que puedas entrar rápidamente en esto y no te quedes retrasado. ¿Se entiende? Entonces necesito que le dediquen tiempo. Por eso le hablo de esta manera al comienzo para que entiendan que necesitamos tiempo y dedicación de su parte para que puedan aprender estas cosas lo más rápido posible y obvio puedan seguir el ritmo y podamos avanzar y avanzar en las cosas que importan más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos entendemos un poco? Bien, hablando un poco ya. Ajá, dime. No, que se entiende todo, hija. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar ya con las primeras tareas y obvio, vamos a comenzar entendiendo un poco de la programación orientada a objeto, de la metodología de la programación orientada a objeto, para entender cómo vamos a estructurar las soluciones de software que vamos a armar. Así que para el día miércoles, digamos, ¿no? Y martes con el otro, vamos a investigar un poco de programación orientada a objetos. Luego vamos a discutir y le voy a explicar cómo se estructura una solución, un algoritmo, un programa desde el punto de vista orientado a objetos. ¿Se entiende, no? Entonces, la programación orientada a objetos no es más que una metodología que te dice cómo tienes que construir un programa desde el punto de vista orientado a objetos. Así que no necesitas ser un genio, solo tienes que ir a San Google y escribir programación orientada a objetos y leer un poco acerca de lo que dice la programación orientada a objetos, tratar de entender y obvio la siguiente clase preguntar de aquellas cosas que no entendiste y obvio escuchar un poco y tratar de entender lo que trato de explicarle cómo funciona desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Le voy a adelantar un poco hoy día acerca de eso. A ver, ¿cuál es la idea de la programación orientada a objetos? Es que todo lo que ves, no sé, el software que ves es un objeto, todo lo vemos como un objeto. A ver, ¿has visto alguna vez Microsoft Word? ¿Han visto Microsoft Word? Sí. Ese es un objeto desde el punto de vista de la metodología orientada a objetos. Ese software es un objeto que alguien construyó y que obvio le dio la funcionalidad que tiene, ¿entiendes? Pero ese software, cuando lo ves vos, ese Microsoft Word, igual que en el mundo real, no importa el objeto que mires, no sé si tienes un cuaderno ahí, por algún lado, te das cuenta que ese es un objeto que alguien creó, pero a su vez te das cuenta que ese objeto está formado por otros objetos. Si es un cuaderno clásico de espiral, vas a ver que es un objeto que está formado por dos tapas, una espiral y N hojas, ¿entiendes? No es un objeto simple, es un objeto compuesto por otros objetos más simples que él, ¿se entiende? Entonces, Microsoft Word también es un objeto que tú ves el todo, pero cuando entiendes desde el punto de vista de programación orientada a objetos, te das cuenta que Word no es una sola cosa, sino es un objeto formado por otros objetos más simples que él, porque así funciona en el mundo real. No importa el objeto que miras, te vas a dar cuenta que los objetos están formados por objetos más simples. Obvio, llega un momento que llegas a los objetos que ya no están formados por otros objetos, que son los objetos atómicos, los objetos más simples. Lo mismo pasa en la programación. Llegas
a descomponer el objeto grande hasta que llegas al objeto que ya no se puede descomponer más, que se llama el objeto atómico, ese que ya no se puede descomponer en más. Obvio, en el mundo real, en realidad, no termina en las partes que tú ves, ¿no ves? Ya tanto en lo chico como en lo grande. ¿Ves? En el mundo real, tú eres un objeto que está formado por otros objetos, pero a su vez tú eres un objeto que forma parte de un objeto más grande. Si quieres, tú ahorita estás en un cuarto, una habitación, esa habitación es un objeto que forma parte de un objeto más grande, que es tu casa. Tu casa es un objeto que forma parte de un objeto más grande, que es tu barrio, tu vecindad, tu cuadra, como le llames, tu condominio, tu ¿estamos de acuerdo? Pero ese objeto a su vez es un objeto más grande, ¿sí? Que él, hasta que llegas al pobre planeta Tierra, que también es un objeto que está formado por objetos más simples, ¿no ves? Pero a su vez el planeta Tierra es un objeto que forma parte de un objeto más grande, que es el sistema solar. Y el sistema solar es un objeto que es parte de un objeto más grande, que es una galaxia. ¿Se entiende o no? Y la galaxia es también un objeto que forma parte de un objeto más grande que él. Y así, y no sabemos dónde termina en realidad. Le llamamos universo porque no sabemos dónde termina. ¿Entiendes? Entonces, pero no sabemos si eso que llamamos nosotros universo es un objeto que forma parte de otro objeto más grande que él. ¿Se entiende, no? Y luego te pregunto, ¿y dónde diablo termino yo como objeto? No soy más que una minúscula partícula en el universo, digamos, ¿eh? Estamos. Y lo mismo pasa hacia abajo. Tú ves un objeto, pero en realidad dices, bueno, mi cuaderno, por ejemplo, ves, ahí tiene 3 partes. Tiene hojas, tiene las tapas, tiene el pero si agarra una tapa, ese es un objeto donde tú lo ves que no tiene más partes, en realidad sí. Si quieres, tiene partículas, ¿sí? Y esas partículas forman moléculas, y las moléculas están formadas por átomos, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y los átomos también son objetos que están formados por partes más pequeñas. Están los electrones, los protones, los neutrones, ¿eh? ¿Sí? Y luego ya se dieron cuenta que los electrones, los protones o los neutrones también son objetos que a su vez están formados por objetos más pequeños, ¿sí? Y ahí es donde surgió lo que se llama la física cuántica, los objetos subatómicos, que son más pequeñitos, esas partículas subatómicas, ¿no? Que forman parte de esos estos. ¿Están de acuerdo? Y luego también no sabemos si hay algo más pequeñito que eso, porque bueno, no hemos podido llegar a mirar, pero hasta es tanto para grande como para afuera, no es. En términos de software, pasa lo mismo. Tengo un objeto que a su vez está formado por objetos, y ese objeto puede estar formado por objetos, y a su vez ese objeto puede formar parte de un objeto más complejo. Y así funciona en el mundo del software. En el mundo del software estoy cada vez creando objetos más complejos en base a ¿qué? A objetos más simples. Entonces, cada vez estoy tratando de crear software más complejo en base a componentes más simples. Entonces, la industria del software está basada en eso. Cada vez que yo quiero construir un nuevo software, no hago las cosas de cero, que es la idea que creo que la mayoría tiene. Creen que dice hacer un nuevo software es decir new, se aparece una pantalla en blanco y comienzo. No, no funciona así en el mundo real. En el mundo real, igual que en el mundo natural, en el mundo del software, cuando yo voy a hacer un software, lo que hago es construir un nuevo software en base a componentes más simples, que no los hago desde cero. Es lo mismo que cuando tú vas a construir una casa, no te pones a fabricar ladrillo, no cavas un pozo y comienzas a mezclar para fabricar. No, lo compras el ladrillo porque vas a perder más tiempo tratando de fabricar ladrillo. O no te pones a fabricar clavos, o no te pones... No, compras las partes y lo que haces es unir todas esas partes y armar una cosa más compleja en base a esas cosas más simples. Lo mismo pasa en software. Cuando yo tengo que armar un software, compro esas partes, las pirateo esas partes, las consigo gratis esas partes, que no ocurre lo mismo en el mundo real, en el mundo natural, digamos, en el mundo de software, obvio, tiene una ventaja el software, no sé si se han dado cuenta. ¿Saben por qué se gana tanto dinero en software? A diferencia en el mundo real, con el software, ¿saben por qué se gana tanto dinero? Porque en el mundo natural, por ejemplo, un constructor civil, un ingeniero civil, si hace una casa, entonces compra el material, hace una casa, la vende y gana dinero, ¿no es? ¿Sí? Pero si alguien más le pide, quiero una casa igual que esa, ¿qué tiene que hacer? Volver a comprar otros materiales y volver a hacer la casa y ganar otra vez lo mismo que ganó para la anterior casa.
¿Entiendes? Digamos que todo lo que costó 10.000 la vendió en 15.000, ganó 5.000. Hace otra casa, otra vez gasta 10.000, la vende en 15.000 y gana 5.000. ¿Vamos o no vamos? En software no ocurre eso. Yo hago un software, gasté 10.000, se lo vendí en 15.000 y si alguien me lo pide, ya no gasto 10.000 otra vez. ¿Se entiende? Se lo vendo porque no se gasta. Se lo vendo a N bichos y gano un montón de dinero y ya no gasto como lo hice el primero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que hago yo para construir software es eso. Armo. No pierdo el tiempo haciendo ladrillos, ni tejas, ni compro ese software, armo uno y lo vendo. Y como ya lo tengo ese, y si alguien me lo pide, lo vuelvo a vender y lo vuelvo a vender y vuelvo a ganar dinero y vuelvo a ganar dinero y no gasto nada. ¿Saben cuánto le costó a Microsoft hacer la primera versión de Microsoft Office? Le costó casi 10 millones de dólares hacer. ¿Saben cuántas copias de Office vendió Microsoft? 1.200 millones de copias. ¿Saben a cuánto la vende cada copia? No, ingeniero. A $100. ¿Saben cuánto es 1.200 millones de dólares por $100? ¿Se entiende? Y solo gastó 10 millones. ¿Sí? Por eso es que en software se gana harto dinero. Obvio, aquí en la China se gana porque una sola vez hacemos las cosas y no tenemos que volver a hacer. ¿Me entiendes? ¿No? Como el que hace la casa, la tiene que volver a hacer la casa. Si le pide otro, otra vez la tiene que volver. En software no. Por eso es que nunca hago 2 veces lo que ya hice. Por eso es que no necesito aprenderme de memoria las cosas, porque nunca las voy a volver a hacer de nuevo. Porque sería loco si ya yo lo hice y volverlo a hacer, ¿no? Sería tonto si alguien que ya lo tiene hecho lo vuelve a hacer. No tendría ningún sentido, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen la lógica? Entonces, eso es lo que tiene la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos nos ha permitido a los ingenieros de software desarrollar software cada vez más complejo en menor tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reutilizar las cosas que ya tengo para construir cada vez cosas más complejas. Hacer cada vez cosas cada vez más complejas. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que hace la programación orientada a objetos, es lo que ha permitido a la industria del software cada vez hacer cosas más rápidas y más complejas. Antes, hacer un software tardaba 10, 15, 2, 20 años. Ahora tarda meses en hacer un nuevo software. Pero no es que comenzamos de nuevo, no crean que cuando dice Microsoft voy a crear una nueva versión de Office, lo dice a los negros, a ver, new program, comience de nuevo a hacerlo. No, agarra lo que ya tiene y simplemente le cambia algunas piezas de ese software y crea lo mismo que hace un fabricante de auto. Saca el nuevo modelo y ¿qué crees? ¿Se pueden hacer todo de nuevo? No, simplemente cambia algunas partes, algunas piezas y te vende algo sin que le cueste tanto, ¿sí? Y te hace gastar la misma. Lo mismo pasa en software. Todo el tiempo te hacemos gastar plata en software, ¿me entiendes? ¿Ves? Y no nos cuesta tanta plata ya. ¿Sí? De eso se trata el negocio. ¿Sí? Entonces te sacamos versiones y vos la descargás y pagás por la nueva versión y lo único que dice voy a cambiarle la forma, alguna cosita y algún componente al software. ¿Se entiende? Ese es el negocio del software. Por eso es que en el software se gana. Si miras quiénes son los más ricos en el mundo, la mayoría son gente en el área de tecnología que desarrolla software. ¿Sí? ¿Estamos? La mayoría están ahí porque se gana harto dinero en software y hay poco esfuerzo si sabes hacer y sabes desarrollar software. Entonces, el software no se construye desde cero. Esa idea loca que cree que la gente es new de este proyecto y comienzan ahí a escribir como locos, no funciona así. Así no se construye software en la actualidad. Así se construía hace 30 años, 40 años el software. ¿Me entiendes? Ahora no se hace el software de esa manera. ¿Estamos? Entonces lo que importa es la idea, la construcción, no es tan compleja ya. Hay demasiadas herramientas, soluciones.
Lo que importa es que tengas una buena idea, una buena lógica y plantees una solución coherente a un problema real. ¿Estamos? ¿Sí? Las herramientas ahora son bastante, cada vez van a ser más poderosas para construir, hacer realidad ese software que quieres hacer. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Estamos? Alguien me pregunta por ahí, vamos a utilizar GitHub. Dice, a ver, no es el momento en realidad porque ni siquiera saben programar bien, pero sí es importante aprender a utilizar repositorios, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se construye software de manera profesional, en realidad todas esas cosas se llevan a un repositorio. ¿Para qué? Para compartir ese, porque cuando se desarrolla software no se lo hace un negro encerrado en un cuarto, digamos, y comienza a programar, no, es un equipo de desarrollo y todo eso comparten la misma entonces cada uno, GitHub es una plataforma donde puedes compartir y versionar el software que tienes, digamos, ¿no? Y compartir entre un grupo de personas, digamos, para que trabaje y desarrolle de manera conjunta el software. Y bueno, obvio, GitHub no es solamente la única plataforma de versionamiento, digamos, de software, sino hay un montón. Pero bueno, todavía no están a la edad como para ver ese tema. Ahorita estamos más concentrados en mejorar su lógica que en la utilización de herramientas, entornos de manera adecuada, profesionales, cuando se trata de desarrollo. Algún día cuando llegues a llevar conmigo la materia, por ejemplo, de tópicos avanzados de programación, digamos, ¿no? Ahí ya te voy a exigir que utilices ese tipo de entornos, vamos a hacer desarrollos más complejos, digamos, ¿no? Pero ahorita estamos más centrados en mejorar lógica, en hacer que logres avanzar en los conceptos básicos y puedas construir cosas básicas. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? A ver, hasta ahí un poco de esta. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? Ingeniero, ¿nos podría hablar sobre la ponderación de la materia? Ya. A ver, hay 4 elementos, 2 parciales que valen 20 puntos. ¿Ya? Hay un examen final que vale 30 puntos y hay un proyecto que vale 30 puntos. El proyecto es una aplicación, un software que tienen que construir, que normalmente, o por no decir siempre, es un videojuego. Entonces tienes que hacer un videojuego, un software, un juego de computadora. ¿Me entiendes? ¿No? Obvio no vas a hacer un FIFA, ¿Está de acuerdo? Es un juego bastante básico, son juegos de esos muy similares a los primeros juegos que se hicieron, ¿no? ¿Está de acuerdo? Algo como ahí dice alguien como un Tetris, digamos, es un juego básico, un juego como es Snake, de la viborita, un juego como un Sokoban, como un Invader, ¿me entiendes, no? Como un digamos, que son juegos bien básicos que se crearon en la época de los 70, 80, digamos, ¿no? Que están a la altura de su lógica, ¿no? Que con la lógica que tienen actualmente podrían poder desarrollarlo, ¿no? ¿Sí? Porque obvio son juegos bastante simples que en la lógica que tienen ahorita ustedes podrían desarrollar. ¿Está de acuerdo? Sí, ya, ese tipo de juego está fuera de sus ligas todavía, digamos, ¿no? ¿Sí? Es demasiado. Imagínense, no pueden eliminar un dígito de un número y quieren hacer un juego como ese, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer unos videojuegos pequeños, digamos, ¿no? Con una lógica básica que está dentro del nivel de lo que podrían hacer y por supuesto lo van a hacer. La mayoría no lo hace, pero obvio porque no le da la lógica, pero sí la mayoría debería poderlo hacer. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ese es el 30% en la otra nota, ¿ya? Ya se puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, esos son los 3. Alguien me pregunta, ¿se puede hacer en Unity? No, porque lo vamos a hacer en RAD Studio, obvio. Ya Unity es una plataforma donde sí se puede hacer juegos. De hecho, yo la utilizo en una materia que doy que se llama programación gráfica. Utilizo plataformas como Unity para hacer desarrollo de aplicaciones, digamos, juegos, pero ya más avanzados en entornos gráficos de 3D o 2D, digamos, ¿no? Pero otra vez, no están todavía en su categoría, digamos, ¿no? Está todavía un poquinho fuera de su nivel el hacer esas cosas.
Obvio, no quiere decir que eso es para siempre, solo por ahora, digamos, ¿no? Que no están, o la mayoría por lo menos no está. Puede haber algún bicho raro por ahí que sí tenga el conocimiento, las habilidades, la capacidad suficiente como para poder hacer en esos tipos de entornos o ese tipo de juegos que son un poco más avanzados. Pero obvio, no nos basamos en alguno que hay por ahí que tiene eso, sino en la mayoría, ¿no? Porque intentamos hacer, son entornos un poco más controlados, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea, ese es el 30%, digamos, ¿no? Ya es solo un desarrollo de un videojuego, 30%, el examen final 30% y los parciales 20%. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay más? Bien, señores, entonces ya nos vemos la primer trabajo. Entonces el día yo lo voy a crear el trabajo en el class y tienen que subir y luego, obvio, algunos lo van a defender el día de la próxima clase ahí, presentarlo, digamos, lo que pudieron ver, ¿ya? Obvio, como son hartos, no da tiempo para que todo el mundo, así que todo el mundo lo sube, pero a algunos les reviso y los que tienen la mala suerte de revisarlo y no leyeron nada, le pongo Serapio ahí porque no son capaces de responder, ¿no? Ya para el que pregunta qué programas, ya hablamos de eso, obvio, lo que tienen que instalarse es la versión Community de RAD Studio, ¿no? Eso es el que vamos a utilizar. El proyecto es individual, no es en grupo, por si acaso. El proyecto es individual, cada uno hace el videojuego. No hay nada en grupo acá, excepto alguna cosa por ahí, digamos, pero en general todos son individuales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces, nos vemos. Ingeniero, con algunos. Dime. Disculpe, ¿las clases dijo de 3 a 4 o se mantiene el horario de 4:45 a 6? No, lo que pasa es que en el SC es a las 5, ¿no ves? En el SC es a las 5, de 5 a 6. Es el horario que está en su ¿cómo se llama? En la boleta. En programación, digamos, ¿no? En cambio, en el SH es de 3 a 4, ¿no? Que es los martes y jueves. ¿Se entiende? El SC es de 5 a 6, lunes, miércoles y viernes, y el SH es los martes y jueves, pero es de 3 a 5. De 3 a 4. Ya, ingeniero. ¿Ya? Todo entendido, gracias. ¿Algo más? Vamos, señores, que ya se acaba el tiempo. Ya tengo que dejarlos. Ahora, ya la próxima clase, no se olviden, tienen esa tarea, ya la vamos a poner en el aula. Si tienen alguna pregunta, duda, hablen, porfa. En el primer parcial, ¿qué temas entrarían más o menos? El primer parcial damos exámenes sobre las clases más básicas, que son números y cadenas. La segunda normalmente son vectores y matrices. Y el final ya son todo más incluyendo archivos. Porque en realidad desarrollamos algoritmos sobre estructuras básicas, que son números y cadenas o string, luego vectores y matrices, y finalmente archivos, ¿no? Ese es el contenido de la materia. Pero más que sobre qué estructuras trabajamos, lo importante es la lógica, ¿no? En realidad no hace diferencia hacer sobre una u otra estructura, lo que va a hacer la diferencia es la lógica que es, ¿ya? La ingeniero, lógica que necesitas para resolverlo. ¿Sí, dime? ¿Y en qué fecha más o menos? En general, mes y medio, entre mes y medio y 2 meses damos el segundo parcial. A los 3 meses y medio damos el segundo y luego casi inmediatamente damos el final. Porque en general el semestre, aunque le llaman semestre, en realidad dura 4 meses, no sé si se dieron cuenta. Siempre vamos a estar todo virtual, pero en enero o febrero supongo que vamos a volver a un esquema o mixto o ya presencial, pero va a depender mucho de cómo se den las cosas, ¿no?
Pero por lo menos hasta diciembre vamos a estar 100% virtual, pero seguramente en enero, digamos febrero y marzo, vamos a volver con algo mixto, por decir, no sé, vamos a pasar una vez a la semana clases presenciales o 2 veces a la semana y una virtual, digamos, ¿no? O vamos a ir directamente ya todo presencial, pero va a depender un poco de que abran las universidades, que establezcan un protocolo, como le llaman, para ir, pero ahorita no están pasando nadie en clase, están yendo a la universidad, pero en realidad no hay todavía formalmente un avance formal presencial. En ninguna facultad están viendo cómo reglamentan ese tema de cómo se hace el asunto, en qué condiciones se lo hace. Pero como ya saben, nuestras autoridades no les interesa mucho, no tienen mucha prisa. Le tiraron 6 meses para recién darse cuenta que esto no iba a progresar para definir algo. Así que supongo que no están tan apurados para definir bien. Pero yo lo que he escuchado es eso, ¿no? Que se va a optar, parece, por algo híbrido, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro que por lo menos hasta diciembre vamos a estar así 100% virtual, ¿no? Ya veremos luego en enero qué pasa, ¿no? ¿Estamos? ¿Algo más, señores? Ingeniero, Dime. mañana los del grupo SH pasaremos clases normales con usted. Sí, claro. Ahí Hoy estaremos. día les voy a pasar más tarde en la noche los links, ¿no? Que es los links ya recurrentes. Es un solo link para los de un grupo y otro link para el otro grupo, ¿no? Un solo link que lo van a utilizar para todas las clases en el horario que ya hemos hablado, ¿no? El SC, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 y el SH martes y jueves de 3 a 4 y media, por ahí más o menos va a ser, porque son 2 clases. ¿Sí? Ya, ingeniero. Bueno, listo, señores, que estén bien, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.